El Senado aprobó el proyecto de ley que modifica la regulación de la distribución de gas de red. Vamos a conversar sobre este tema con el ministro de Energía, Andrés Rebolledo. Ministro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Está aprobado por el Senado, todavía queda un trámite pendiente, pero si pudiera explicar brevemente, ¿cuál es el cambio principal que va a ocurrir de aprobarse este proyecto que ha dado un importante paso en su aprobación en el Congreso? Efectivamente, se aprobó por el Senado, queda un pequeño trámite para ajustar algunas normas diferentes que se aprobaron en la Cámara de Diputados. Los elementos centrales de este proyecto de ley tienen que ver con la protección al consumidor. La verdad es que el objetivo central de este proyecto es tratar de evitar situaciones que hemos vivido en el pasado que tienen que ver con empresas que se han pasado del límite máximo de rentabilidad y hoy día la ley vigente no tiene los instrumentos para poder sancionar a esas empresas, ni menos también para poder hacer la devolución de estos ingresos que van más allá, como digo, de la rentabilidad que hoy día existe en la ley. Y por lo tanto lo que hace este proyecto de ley es dar los instrumentos al regulador de manera tal de que cuando las empresas se pasen ahora con la nueva ley de la rentabilidad máxima fijada, que es un 9%, la empresa va a tener que pasar directamente, en ese caso, a una etapa de tarificación y además se establece una modalidad expedita para la devolución de esos cobros de más para todos los consumidores. Vamos un poco atrás, ministro, a la polémica que está en el origen de todo esto, que son las rentabilidades de Metrogas, con una rentabilidad fijada por ley en un límite del 11%. El 2012 tuvo una rentabilidad del 11,4%, el 2013 del 16,9% y el 2014 de 12,2%. ¿Qué pasa con ese caso, con esas rentabilidades por encima de lo fijado por ley que obtuvo Metrogas? Bueno, ese fue el caso precisamente que motivó esta ley, porque lo que sucedió allí es que efectivamente se constató que se pasó esta rentabilidad, pero no hubo las herramientas porque la ley que hoy día existe tenía vacíos legales y por lo tanto no era posible aplicarle ni una sanción ni tampoco restituir estos dineros a los consumidores. Por lo tanto, lo que hace esta ley es otorgar esas herramientas, bajar del 11% al 9% y por lo tanto tener por el solo imperio de la ley, es decir, cada vez que se determine que en el cálculo de rentabilidad anual que hace la Comisión Nacional de Energía una empresa esté pasada de esta rentabilidad, que ojalá no suceda, por el solo hecho de que esto acontezca, tiene que pasar a una etapa de tarificación y tiene que devolver estos cobros adicionales. Pero, ministro, déjeme entender correctamente lo que me está diciendo. Sucede que durante 3 años consecutivos Metrogas obtuvo una rentabilidad por encima de lo que fijaba la ley. ¿Usted me está diciendo que Metrogas sencillamente se queda con esa plata? ¿No recibe ninguna multa, no recibe ninguna sanción, no tiene que reponer el dinero? Efectivamente, ese fue un problema que enfrentamos. De hecho, la ley hoy día contempla que cuando eso sucede hay que oficiar al Tribunal de la Libre Competencia para que ellos finalmente le den la instrucción, a este caso al gobierno, para aplicar alguna sanción. Lamentable, Daniel. Lamentablemente lo que pasó efectivamente lo que tú indicas. El Tribunal de la Libre Competencia indicó que existían vacíos legales en la ley vigente y por lo tanto no era posible aplicar estas sanciones. Y es por eso que nos motivamos a poder desarrollar esta ley y sacarla lo más rápido posible y es por eso que hoy día estamos contentos porque, como digo, en la sala del Senado finalmente se aprobó. Pero, ministro, por lo tanto, la situación actual de la ley que está vigente es que se premia a la empresa que incumple la ley. O sea, si la empresa no cumple con la ley que fija un porcentaje de rentabilidad, esa empresa sencillamente se queda con la plata que obtuvo infringiendo la ley. Lamentablemente, respecto a la legislación actual, lo que sucede es que no tenemos los instrumentos. Con este cambio, entonces, ministro, y partiendo de esta situación que es realmente increíble, se rebaja de 11 a 9% la rentabilidad. ¿Qué pasa si Metrogas u otra empresa supera ese porcentaje de rentabilidad? ¿Qué es lo que ocurriría si la nueva ley estuviera vigente? A partir de la vigencia efectivamente de la nueva ley, si eso sucede, la empresa va a tener que pasar inmediatamente a una etapa de tarificación. Es decir, el Estado va a tarificar a esa empresa en función de sus rentabilidades justamente que están incorporadas en la ley y en función de su productividad. Y ahí hay una serie de metodologías que la propia Comisión Nacional de Energía aplica. Pero lo que sucede hoy día, como digo, es que dado que interviene el Tribunal de la Libre Competencia y no ha podido ser aplicada esta sanción, con esta nueva ley, directamente cuando eso sucederá en el futuro, que insisto, ojalá que no nos tengamos que enfrentar a esa situación, esta empresa inmediatamente será tarificada. Ministro, si en y además, perdón, sí.
y además tendrá que devolver los sobrecargos. Ministro, si en la práctica el gas de cañería es un monopolio natural, más allá de que existe el gas licuado, pero evidentemente yo no puedo estar un día diciendo me subieron el precio del gas de cañería, voy a comprar un balón de gas. Evidentemente la cosa no funciona así. Si funciona en la práctica como un monopolio natural, ¿por qué el precio no es regulado tal como con el servicio del agua potable en las casas o como con la energía eléctrica? ¿Por qué todo este procedimiento de fijar un porcentaje de rentabilidad y si ese porcentaje se infringe recién entonces habría una tarificación? ¿No sería más sencillo que fuera tal como el agua, tal como la luz, tal como los demás servicios que llegan sin competencia al hogar? Bueno, Daniel, ese ha sido un tema que fue en la esencia de la discusión durante la tramitación de este proyecto de ley. Efectivamente, este es un sector particular, porque tiene elementos de competencia, porque existe el gas natural, pero también existe el gas licuado de petróleo, que se puede aplicar y se puede proveer por redes, pero también se puede proveer por balones. Por lo tanto, hay una cierta competencia en este sector. Sin embargo, cuando las empresas proveen estas redes para poder acceder a los consumidores y a los hogares por la vía de redes, efectivamente ahí se configura un escenario económico donde hay características más apropiadas y más concordantes con un monopolio natural. Y es por eso que efectivamente esta ley es una mezcla que tiene y que por lo demás sigue lo que hoy día ya está vigente, que durante el tiempo que la empresa no se pase de la rentabilidad máxima, efectivamente ahí existe libre posibilidad de aplicar tarifas. ¿Y por qué se llega a esa mezcla, ministro? ¿No era más razonable haber dicho esto es un monopolio natural, por lo tanto hay que aplicar la tarificación? ¿Por qué finalmente eso se tuvo que negociar? ¿O por qué se llega a esa mezcla o a esa solución en el proyecto? Bueno, primero que todo nosotros lo que queremos con esta ley, además de proteger al consumidor, lo que queremos es que se desplieguen una serie de inversiones que están planteadas por las empresas y puedan ellos generar sus redes de gas natural, particularmente en regiones donde hoy día no existe. Además, en algunos casos en regiones del sur donde es importante traer esta tecnología del gas porque es menos contaminante y por lo tanto también es importante en ese sentido generar cierta certidumbre y en ese contexto la ley vigente hoy día mantiene esta doble modalidad que es libertad tarifaria hasta que no se pasen de la rentabilidad fija, de la rentabilidad máxima. Por eso que a nosotros nos parece y nos pareció también que había que dar señales desde ese punto de vista de la inversión. Y además, como te decía anteriormente, existe cierta competencia porque existen ciertos sustitutos. Ministro, ¿este límite del 9% de rentabilidad va a aplicarse de manera pareja en todo el país o va a haber alguna excepción, que es también lo que se planteó en algún momento durante el trámite del proyecto? No, el 9% se aplica a lo largo de todo el país. La única diferencia que contempla la ley tiene que ver con las regiones que van a pasar o no la tarificación. Y allí hay una salvedad que las empresas que están de gas, que están en Magallanes, ellos van a ir directamente a la tarificación porque ahí hay una realidad diferente desde el punto de vista del gas y la importancia que tiene el gas en el consumo particularmente residencial e industrial de esa región. Ministro, usted se refería, cuando hablábamos al principio de la conversación, al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de lo que ocurrió allí cuando se determina que Metrogas había superado las rentabilidades, pero pese a ello no fue sancionado por el tribunal. En el trámite del proyecto de ley, el expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Tomás Menchaca, advirtió que podría ser inconstitucional este proyecto, esta ley, por obligar a las empresas a devolver el dinero cuando superaran el máximo de rentabilidad. ¿Cree que esto puede ir al Tribunal Constitucional, que podría haber ahí una acción para eventualmente impugnar esta ley? Nosotros sinceramente creemos que no. Efectivamente hemos hecho también ese estudio con nuestros abogados. Lo importante aquí es dejar establecido respecto a la participación del Tribunal de la Libre Competencia y que tiene que ver con lo que decía en un comienzo. Lo que nosotros queremos es fortalecer y proteger a los consumidores. Cuando tenemos el Tribunal de la Libre Competencia, además que nos ha dicho que no existen los instrumentos, lo que sucede además en la práctica es que dadas las distintas instancias judiciales, en ocasiones uno puede tomar incluso más de un año durante el tiempo además en que la empresa se está pasando de esta rentabilidad máxima. Por lo tanto, es por eso que en este proyecto de ley lo que hemos hecho en esta instancia, efectivamente sacar el Tribunal de la Competencia y pasar directamente al periodo a la etapa de tarificación para efecto también de evitar ese tiempo prolongado donde efectivamente las empresas están contraviniendo la ley y mientras tanto exista un caso que se ventile en la justicia, probablemente no podemos hacer nada.
Y ministro, finalmente, sabemos que se contravino la ley en el caso de Metrogas en 2012, 2013 y 2014. ¿Tienen ya los datos de 2015 y cuándo van a estar los datos de 2016 para saber si esta política se mantuvo sin consecuencias, como vemos, para la empresa? Estamos precisamente, Daniel, ahora haciendo el cálculo de rentabilidad anual para poder saber finalmente cómo se comportaron las empresas el año 2015. Aquí lo que se hace es un cálculo con un año de rezago, porque uno lo que tiene que ver es en función de, como digo, el comportamiento de las empresas el año anterior. Nosotros creemos que en esta oportunidad, ojalá, y así hemos conversado con los expertos que han ido analizando esta materia, nos parece que van a estar en algunos casos en rentabilidades importantes, altas, pero en todos los casos esperamos abajo de la rentabilidad máxima, de manera tal de no tener que vernos enfrentados nuevamente a este problema, porque hoy día tenemos la ley vigente donde no tenemos los instrumentos. El próximo año, cuando tengamos esta nueva ley vigente, vamos a tener los instrumentos y por lo tanto vamos a poder proteger al consumidor. Ministro Rebolledo, muchas gracias por haber conversado hoy con CNN Prime. Buenas noches. Muchas gracias.